Amén. Capítulo 3, verso 4 al 7. Vamos a estar ahí viendo este mensaje que hoy nos da el Señor para la gloria y honra de su nombre. Y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas. Son bienvenidos todos en el nombre de Jesucristo. Bendiciones grandes para cada uno y cada una de nuestras hermanas y hermanos y gente que nos escuche. Amén. La palabra es de Dios. Nosotros solamente somos voceros de esa palabra. Y en esta tarde vamos a ver este tema. En la cita bíblica es Tito capítulo 3, 4 al 7 y 2, 1, 13. Para la gloria y honra del Señor. Amén. Dice en la palabra del Señor, dice, pero cuando sea manifiesto la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Fíjese qué precioso. Conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. Entonces ahí vamos a estar viendo que fue manifiesta, dice que, pero cuando se manifiesta la bondad de Dios. ¿Cuándo se manifiesta la bondad de Dios? Cuando el Señor viene a nuestra vida y nos da el conocimiento y nos da la adopción y nos hace entender el proyecto de salvación. Dice que no es por justicia, por nuestra justicia o por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Es nada más por su misericordia que nos ha abarcado para hacernos salvos y darnos la porción de un espíritu renovado, de una esperanza renovada y de una herencia preciosa de vida eterna. Amén. Dice, para justificados por su gracia, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Qué precioso. Para todos nuestros hermanos y hermanas que están convertidos, denle la gloria y la honra a Dios. En esta tarde vamos a estar viendo esto de una manera extraordinaria, porque es palabra de Dios. Dice la misma carta, dice en el capítulo 2, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y la paciencia. Esto le dice, y si a las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y que sean prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Esta es la conducta de aquellos que fueron lavados y regenerados con el Espíritu Santo. Estas son las recomendaciones que el apóstol hace señalar para las hermanas y los hermanos que ya están en la misericordia, en la manifestación de la bondad de Dios, pero que en la bondad de Dios el Señor exhorta a su pueblo redimido. Por eso le pusimos, cuando se manifiesta la bondad de Dios, nos exhorta con palabra de ánimo, de renovación. Nos enseña la conducta que el heredero de la porción de la salvación que es en Cristo Jesús tienen y deben tener. Aquí el apóstol está señalando con exhortación. Amén. Dice en el verso 15, esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie, dice. Exhorta
y reprende. O sea, la palabra exhorta y reprende. ¿Para qué es la exhortación? Para hacernos conscientes de que tenemos una esperanza de salvación que es eterna y que tengamos cuidado de ella, que andemos en el camino correcto, en la conducta correcta y que seamos verdaderamente hijos e hijas de Dios. Por eso aquí el apóstol sigue señalando, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes también a que sean prudentes, exhórtalos, presentándote tú a tu lado como ejemplo de buenas obras, enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrados fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justamente y piadosamente. Amén. Que seamos sobrios, dice ahí, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Guardando todas estas cosas, que tengamos cuidado. Aquí el apóstol está haciendo una exhortación, no solamente a los ancianos, sino también a las ancianas, a las mujeres convertidas, a los varones convertidos, a los jóvenes convertidos, para que sean prudentes, dice ahí. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero también a los ancianos dice que sean prudentes, sobrios y prudentes, sanos en la fe. Cuando dice sanos en la fe, quiere decir que tenemos que tener el perfil correcto de Dios en nuestra vida. Amén. Las hermanas, dice en el verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, dice maestras del bien. O sea que un perfil de una mujer correcta, sensata, ¿sí? Eso es lo que demanda la exhortación por medio del apóstol para el hijo o hija de Dios. Que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mamases cristianas, es tarea de ustedes, las mamases, destruir a las más jóvenes que están en Cristo, a que sean buenas esposas, buenas madres para con sus hijos. Esa es la tarea de las mujeres mayores que ya tienen familia, tienen nietos. Hace que la palabra de Dios sea manifiesta con el hecho en las administradoras del bien de Dios, que enseñen a las más jóvenes que todavía no tienen experiencia en el caminar con Dios, ¿verdad? Que sean responsables. Amén. Que sean prudentes y castas y cuidadosas de sus casas, ¿verdad? Sujetas a sus maridos para que la palabra del Señor, o sea, de Dios, no sea blasfemada. O sea, cuidar estos perfiles es cuidar el evangelio, cuidar el bien que tenemos como escogidos de Dios. Amén. Que seamos ejemplo para los que están fuera. Dice que para que los que tienen algún reproche sean avergonzados. Sí, en el 8. Dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence. Amén. Que no tenga nada malo que decir de nosotros o de vosotros, dice ahí. Que nosotros en conducta y en palabra y en hecho seamos irreprensibles.
que no le demos oportunidad al diablo de alguna cosa que señale, o que diga, mira, y son hijos de Dios, y son los escogidos de Dios. No, que las mujeres ancianas que sean reverentes. Cuando dice reverentes, que sean fieles delante de Dios. Reverente es temerosas de Dios. Amén. En su porte, en su perfil, lo que están presentando delante de la sociedad y delante de Dios debe ser con reverencia delante de Dios y con un porte de convencimiento para los que no creen, para las que no creen, y también para las que creen, para que sean maestras de bien para las mujeres más jóvenes que estén en el camino de Dios, y que éstas enseñen a las más jóvenes a ser amadoras de sus maridos y de sus hijos. ¿Sí? Hay una crisis en esta sociedad de este tiempo, donde las más jóvenes ahorita tienen este problema. Por algo el Señor escribió esta carta, esta palabra. Ahorita las más jóvenes son un poco esforzadas en el rudimiento de la responsabilidad. Como que les importa muy poco los valores y que tienen en poco lo que son mujeres jóvenes que a veces descuidan a sus hijos, a sus hijas, que a veces descuidan también sus maridos. Es por eso tanta situación de cosas que pasan en las mujeres jóvenes, en los hombres jóvenes, porque hay cierta irresponsabilidad. Entonces aquí el apóstol hace un señalamiento, una exhortación, que se enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. O sea, pero esto lo deben de hacer las mujeres más grandes, con más experiencia, no que estén viejitas, no, más grandes en experiencia, es lo que está hablando. Cuando dice ancianas no quiere decir que están viejititas, no, está diciendo un perfil de mayor de edad, que ya pasó por la experiencia y que puede enseñar a las más jóvenes a caminar correctamente, ¿verdad? Dice que las enseñen a ser prudentes y castas, responsables, cuidando de sus casas, cuidando, ¿verdad?, que estén sujetas a sus maridos, que no anden por ahí porque están jóvenes, se sientan que pueden tener situaciones que no son correctas. ¿Saben? Para la palabra de Dios y que el nombre del Señor sea blasfemado. Ahí puede ser que haya un resbaloncillo por ahí, que alguien se entere que es cristiana y anda fuera del canal de la responsabilidad de la sujeción a su marido, a su casa. Entonces ahí esa responsabilidad le recomienda el apóstol a las ancianas, a la gente más grande, las mujeres, que instruyan a la más joven a amar a su marido y a sus hijos, que cuiden su casa. Cuando dice cuide su casa, quiere decir que sea sujeta a su marido para que todas las cosas estén bien, para que no haya ninguna situación de pleito, contienda o celos o cosas de esas malas. Asimismo a los jóvenes, dice ahí, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Cuando dice sean prudentes, es que sean sabios en su entender y en su caminar y en su hacer. Que tengan una conducta correcta, de modo que el joven también camine sin penalidades, que no haya situaciones de tropiezo o de quebranto en su juventud, sino que sean prudentes. Quiere decir que se lleven la vida de una manera correcta, de modo que no sufran. Eso es lo que está diciendo cuando dice que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea que los jóvenes se deben de instruir, o las jóvenes se deben de instruir con el ejemplo del ser humano en actitud, ¿verdad? Las actitudes de vivencia. Eso le va a enseñar más que 1000 consejos al joven. Si en nosotros miran la conducta correcta, ellos se van a avergonzar si quieren hacer algo malo, porque van a decir, bueno, mi padre y mi madre no lo hacen, ¿por qué yo lo voy a hacer?
tarde o temprano se van a avergonzar, ¿verdad? Que nuestra conducta sea correcta para que los jóvenes vean la conducta de nosotros y ellos sigan esa conducta, que es lo mismo que le está pasando a la sociedad en el medio no convertido, que el padre le pone el ejemplo a su hijo de una mala acción, de un vicio, de alguna cosa que el padre tiene, el hijo sigue por ahí. Entonces sigue la conducta que el padre o la madre le enseñan. Lo mismo pasa en la iglesia. Si el pastor tiene una conducta que es incorrecta, todos los hermanos van a buscar esa conducta. Dicen, no, pues el hermano lo hace, también yo lo voy a hacer. Tenemos que cuidar esa conducta, porque tenemos un llamado de una manifestación que está en nosotros, que el Dios Todopoderoso puso en nosotros para que cuidemos ese perfil de Dios en nuestra vida. Dice que nos salvó no por las obras de justicia, sino porque Él quiso. Pero fuimos afortunados al tener el privilegio de ser escogidos por Dios para llevar estos legados de esta conducta que sea irreprensible, para que los demás miren la luz del Evangelio por medio de nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar una conducta correcta, para que los que andan en tinieblas miren la luz de Jesús y miren la luz del Evangelio y el propósito de Dios. Porque el ser humano es tendencioso a irse por el ejemplo, ¿sí? Es tendencioso al irse por el ejemplo. Si nosotros damos un perfil de una actitud correcta, intachable, la gente se va a fijar. Nosotros no necesitamos hacer nada, la gente se va a fijar. ¿Por qué nosotros vivimos de esa manera? ¿Por qué nosotros somos felices? ¿Por qué nosotros todo lo que hacemos nos sale correctamente? ¿Por qué nosotros no nos preocupamos? ¿Por qué esto? Y la gente está mirando los perfiles de nosotros como hijos adoptados de Dios, que fuimos justificados. Y ahí viene la conducta del pueblo no cristiano, ver la actitud del cristiano verdadero, que tiene la doctrina sana, que respeta la conducta de los estatutos de Dios y sigue el mandato de Dios, sigue el temor de Dios, ama a Dios, y todo esto es reflejable en nuestros hábitos, en nuestra conducta, en nuestro hacer, en nuestro pensar, en nuestro hacer, en nuestro hablar, porque no sale palabra corrompida. Yo les daba un día que les decía que yo andaba trabajando en un trabajo donde yo traía 2 jóvenes y llega el primero y me dice, usted es cristiano, ¿verdad? Y luego llega el otro, ¿usted es cristiano? Y le digo, ¿por qué? Dice, es que usted es diferente. Usted no nos maldice, usted no nos echa maldiciones, usted no nos regaña feo. Entonces, ellos estaban denotando por sí mismos la conducta. ¿Qué presenta usted como hija, como hijo de Dios delante de la gente? Eso es lo que nosotros debemos de tomar hoy en esta tarde, esta exhortación que el Señor hace por medio de la manifestación de su bondad en su misericordia. Que nosotros estemos sobrios y conscientes de lo que somos. Dice que fuimos justificados por su gracia y vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Herederos. Somos hijos e hijas de Dios y tenemos que tener una conducta diferente al mundo. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser leales con Dios, fieles con nuestro prójimo, fieles con todas las personas, amadores de las verdades, de la justicia, de la rectitud. Dice ahí, me llama la atención, que dice, las ancianas no sean reverentes, ¿eh? en su porte, en su presentación. No calumniadoras, fíjese lo que les dice. No calumniadoras, porque si se anda calumniando, imagínense qué ejemplo va a dar para las más jóvenes que están en Cristo o las que no están en Cristo. Si anda calumniando, no va a ser maestra del bien, sino del mal.
Por eso a esa palabra tiene una trascendencia bien especial. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea, no debe tomar, ¿sí? Maestras del bien. Pero fíjese, ¿por qué dice no calumniadoras? Porque tiene que presentar un porte de una conducta como adoptada por Dios, como hija de Dios, como hijo de Dios. Dice allá en el 8, dice, palabra sana e irreprochable. Tiene que hablar con labios de prudencia, tiene que hablar verdades, tiene que hablar una conducta, tiene que dar una conducta de tanto en el hacer como en el hablar, que sea irreprochable, que no le puedan decir, mira cómo anda, o mira cómo habla, o mira cómo obra. No, debe ser intachable. Amén. Que pueda presentar, ¿sí?, el ejemplo para los que no han creído, para las que no han creído. Pero tiene que ser intachable la conducta, reverente, para que enseñe a las más jóvenes a amar a sus maridos. No que ande de pretenciosa, no que ande de extravagante, no. Debe ser en un porte correcto para que ella sea maestra de las que vienen atrás, de esas generaciones nuevas, que vean el porte de una hija adoptada de Dios, que se conduce con el porte como hija y amada de Dios, y que pueda tener la autoridad moral para decirle a aquella joven que va errando en su camino, aquella joven que no tiene experiencia, aquel joven que no tiene experiencia, que se le pueda decir, mi hijo o mi hija, mira, aquí te va fallando porque yo la verdad la tengo a Dios, ¿verdad? Y esta conducta es mejor que la que tú llevas para que te vaya bien. Usted tiene calidad moral para poderle decir a esa criatura que va errando en el camino un consejo con verdad, para que le salve del sufrimiento, para que le salve de las situaciones adversas que la vida tiene. Por eso es importantísimo, mis hermanas y mis hermanos, a que nosotros cuidemos con celo de Dios nuestra conducta, que cuidemos en todo tiempo nuestro hablar, nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro obrar, para que nosotros tengamos capacidad moral de instruir a otros en las conductas correctas y justas, para que esos seres humanos sufran menos y que vengan a las plantas de Dios y también vengan a tomar de la manifestación de la bondad de Dios, y que ellos también puedan exhortar a otros para que nuestro mundo, nuestra sociedad sea salva, pero que también vivan mejor y que vivan en el bien hacer y que tengan siempre felicidad donde quiera que estén, donde quiera que se hallen, que sea manifiesta esa gracia de la manifestación de la bondad de Dios con estos hechos de los hijos de Dios, que podamos llevar ante la presencia de Dios un presente grato delante de la presencia del Altísimo como hijos adoptados, porque dice que fue manifiesta su bondad de Dios, de nuestro Salvador, en el amor de Dios. Dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por el hecho nada más de su misericordia. Por eso la exhortación hoy es que hagamos y seamos hijos e hijas de Dios con el porte que debemos tener como amados en el amado. Amén. Dice ahí, por la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a todos los hombres, por gracia. Nosotros no vamos a hacer nada ni les vamos a dar nada. Nosotros vamos a darle por gracia lo que nosotros hemos recibido. Nuestra conducta, nuestra limpieza, fuimos lavados y limpiados y purificados con su bondad y su misericordia. Y nosotros vamos a darle eso mismo a las demás personas, ¿sí? Hablándoles en el amor de Dios, dando lo que recibimos de gracia para que ellos también sean agraciados con la manifestación de la bondad de Dios y que podamos
ser útiles vasos a Dios en este aspecto. Dice que seamos prudentes, castos, cuidadosos de nosotros mismos, que seamos cuidadosos de nosotros mismos, andando como hijos, como hijas de Dios. Amén. Que tengamos la conducta irreprochable. Por eso acá en Efesios capítulo 4, verso 17, el apóstol hace una mención referente. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Teniendo entenebrecimiento, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que el no tener cuidado de la vida cristiana, nosotros no podemos aportar nada a la sociedad o al mundo, como luz que somos en Cristo. Pero si tenemos, dice el apóstol ahí, esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que nosotros tenemos que estar con sobriedad. Fíjese lo que dice en el verso 1, en el capítulo 2 de Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, ¿sí? Serios, prudentes, ¿sí? Cuando dice eso, está poniendo sujeción. Amén. Sobrios, serios y prudentes, y sanos en la fe. Cuando dice sanos en la fe, están conscientes del llamamiento, de la responsabilidad de ser hijo, hija de Dios. Esa es responsabilidad de la fe. Dice, en el amor y en la paciencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese cuidado de estar siempre sobrios, conscientes de que tenemos una responsabilidad grande. Ser ejemplo para los no creyentes, que somos embajadores y representantes de Dios como testimonio de Dios en el mundo. Por eso, cuando dice que se manifestó la bondad de Dios para exhortación, exhorta al mundo y primero nos exhorta la palabra a nosotros, y luego la misma palabra nos exhorta a nosotros, pero también nosotros podemos ya exhortar al mundo. Amén. Si nosotros reunimos el requisito de lo que dice aquí la palabra, nosotros vamos a manifestarle con exhortación a la gente que no entiende, que anda divagando en su mente o en su caminar. Vamos a hacerle de utilidad a su vida, dándole un consejo positivo y acercándolo a las plantas de Dios y a la salvación de Dios. Vamos a exhortarle a que venga al camino de Dios, a que busque a Jesucristo para que sea salvo. Amén. Pero ¿cómo iremos si no hay distinción entre el del mundo y el cristiano? Entonces quiere decir que no se ha manifestado la bondad de Dios en nuestra vida todavía. No tenemos capacidad de exhortar a otro a que camine por el camino de la justicia y de la verdad. Amén. Porque si nosotros no somos ejemplo, con nuestro porte, dice ahí para las hermanas, que deben ser reverentes en su porte, en su presentación. Al anciano le dice ser sobrio, que no ande fuera de su cabal, de su pensamiento. Sobrio no quiere decir que ande enebriado en otra cosa. Sobrio quiere decir que esté consciente, ¿sí? Que esté consciente, que sea prudente. Amén. Que sea sano en la fe, que la fe sea limpia. Eso es lo que quiere decir, que su fe sea limpia. Amén. Y que usemos, acá dice
en el verso 1, capítulo 1 de Tito, porque esta carta está muy preciosa. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores mayormente de la circuncisión. Dice, los cuales es precioso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Amén. Y uno de sus propios profetas dijo de los cartenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones. Dice, este es un testimonio verdadero, por tanto, reprenderles duramente para que sean sanos en la fe. Amén. A eso se refiere acá en el capítulo 2, donde dice, sean sanos en la fe. Que no sean glotones, que no sean, dice ahí, que malas bestias, mentirosos, que hablan toda clase de cosas que no es cierto. Dice que con ganancias deshonestas. Cuando dice todas estas cosas, está previniendo el apóstol que no sea esa doctrina. Dice que debe ser una sana doctrina, donde no se maneje por dinero o por ganancia o por glotonería. Amén. Eso es lo que está diciendo acá cuando dice que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe. Sanos en la fe, que estamos conscientes de que el evangelio no es vendible, que la palabra de Dios se debe dar por gracia como la recibimos. Estar conscientes. Ya si lo hace por ganancia, ya es deshonestidad. Si lo hace por glotonería o por ociosidad, simplemente porque está ocioso, ahí va y hace cosas malas. Entonces ahí ya no es una doctrina sana. Entonces ahí vemos que la recomendación del apóstol en esta tarde y del Señor Jesucristo es por medio de la palabra. A las ancianas dice que deben ser reverentes, ¿verdad?, en su porte. No chismosas, cuando dice calumniadoras, no chismosas, no andando de mañosas por ahí. No esclavas de vino, dice maestras del bien, maestras del bien. Y a los ancianos les dice, sean sobrios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Sanos quiere decir que no les saque a la doctrina de Dios ganancia de ninguna especie. Que sea simplemente sano, ejemplo para los que no creen. Amén. Para que la manifestación de la bondad de Dios llegue a esas familias, a esos hogares, a esos jóvenes, a esas jóvenes. Pero depende mucho de un evangelio sano y de cristianos sanos, de los llamados en Cristo para salvación. Dice que nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos nosotros hecho, sino por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, el Señor lo hizo de esta manera. Así debe ser manifiesta la presentación que nosotros hagamos y la aportación que nosotros hagamos a los no creyentes. Amén. Yo creo que quedó claro, nuestras hermanas y hermanos, que nos esforcemos en ser verdaderamente lo que somos en el llamamiento de Dios, hijos e hijas de Dios, no andando en chismes, no andando en contención, no andando en deshonestidad, no hablando palabras deshonestas, no mintiendo, no haciendo ninguna de estas cosas que son de la injusticia, sino que hablemos y hagamos conforme a la palabra, a la ley y al testimonio. Mi deseo es que el Señor les bendiga y les guarde donde quiera que se hallen, mis hermanos.